verdad que ya los que me recibieron la palabra dan cuenta de un hecho político que tiene su origen en el decreto de la jefa, de la presidenta del Consejo de Ministros, de Meloni, el decreto que, si no recuerdo, del 28 de marzo, que plantea casualmente la restricción a derechos que tienen origen en las normas, doctrinas, jurisprudencia, en derecho constitucional, o sea, la historia de los derechos laborales y de los derechos que tienen que ver con esto en particular de acceder a la ciudadanía. Y el testimonio en particular que quería contar, unos minutos nada más, es una historia como todas las historias de los inmigrantes italianos en la Argentina, que realmente también me conmoverá, y casi muchos de ellos son motivos de películas y de novelas, historias que tienen que quedarse en el recuerdo. Papá y mamá nacieron en 1926, en un pueblo de Calabria que se llama Mandatoricho. Papá era hijo único porque cuando nació, apenas tenía 9 meses, su padre, en el 27, fue de la Primera Guerra Mundial, se vino para la Argentina. Quedó mi papá, su madre, y nunca la conoció. Porque mi abuelo paterno se en Argentina cuando él tenía 14 años, apenas 14 años. Pero a partir de ese momento él fue sostén de familia y ya con esa edad era novio de mi mamá. Y fueron la primera pareja que paseaba por el brazo, del brazo por el pueblo, todavía no se habían casado y ya paseaban del brazo, o sea, casi una revolución para el pueblo que Finanzati pudieran caminar por el pueblo casi como una provocación a la televisión. ¿Qué quiero decir? Muy jovencitos ellos comenzaron a forjar su vida juntos, se casaron a los 20 años y tuvieron a mi hermano mayor, que es italiano, y mi papá repitió la historia. En el año 47 dejó a su esposa y a mi hermano con apenas 9 meses y se vino para la Argentina. Vino a forjar su futuro, también después de la Segunda Guerra Mundial, situación de crisis, de carencia económica, laboral, de todo tipo, a un país que prometía un futuro. Lo hizo a través de trabajar en el 47. Papá falleció, cuando Perón lloró. Fue la primera vez que vi a mi papá llorar. Él tenía conciencia del trabajo y los derechos laborales que fue consiguiendo paulatinamente a partir de su incorporación era Perón, por supuesto. Él no era productor, era agricultor en Italia, y acá conoció distintos hasta que llegó a ser tipógrafo, que era una labor de una imprenta. Él había estudiado la primaria nomás. Ahora después toda la relación con lo que le preguntaste. Mamá había estudiado solo hasta tercer grado. Los dos eruditos en términos de lo que es la cultura de la lectura y demás, eran personas que no tenían formación académica, digamos, formación en los ciclos normales y virtuales, pero eran autodidactas. Papá, armar las páginas con las líneas que imprimían los linotipistas de plomo, que armaban las páginas y luego iban a la impresión. Cuento esto porque hay una gran conciencia de los derechos laborales. Siempre me contaba que cuando había una situación de huelga y demás, contaba que en un momento su secretario general le daba cargo del gremio de tipógrafos, de gráficos, tuvieron 45 días de huelga. 45 días de huelga porque se la bancaron hasta que lograron lo que tenían que lograr. Una gran conciencia de la defensa de los derechos. Digo esto porque tiene que ver con esta cuestión. ¿Cómo termina la historia? Tuvo 10 años acá en la Argentina, mientras mamá y mi hermano vivían en Italia. Mamá vivía con su suegra, con la madre de papá, y falleció mi abuela. Y papá le dijo: mira, Rosa, yo no voy a volver más a Italia, pero no tengo nadie más, venite conmigo acá a la Argentina. Vino a la Argentina, hicimos a los 4 años, Mario y yo. Tengo un hermano mellizo, y ahí comenzó nuestra historia. Nuestra historia que tiene que ver con también mamar la obligación, el derecho y la atención de ser un trabajador. Papá se levantaba a las 4 de la mañana, iba para las 6, se levantaba a las 4, con esa gran responsabilidad de trabajar, un piso y demás. Y nosotros, cuando él se iba a las 4:30, nos levantábamos a estudiar. ¿Por qué?
Porque él nos decía, yo no les voy a dejar nada a ustedes, les voy a dejar la posibilidad de que estudien. Por supuesto, la educación pública, la primaria, la secundaria y la universidad pública. Efectivamente, nos recibimos, fuimos profesionales, de lo que le esperaba. La historia de mi hijo no tenía más compañía que conmigo, porque esperaba que Mario fuera médico. Empezó medicina, pero después terminó siendo sociólogo, una gran tradición para mi papá, pero bueno, igual estoy orgulloso de que su hijo se recibiera. Pero bueno, esa historia de ver progresar a sus hijos por el esfuerzo personal, dedicados al estudio y al trabajo, nosotros trabajamos desde chiquitos también. Fue una historia de vida y una historia que nosotros somos conscientes de lo que significa la aspiración a los derechos que tienen también nuestros próximos. Y esta cuestión que se plantea casualmente en este decreto, que tiene que ser considerado por los diputados y senadores de Italia, no es como en Argentina, tiene que estar ratificado en Cámara para que tenga validez. Y ahí está la discusión, y ahí está la validez de que en este interín las expresiones populares a través de pláticas a partir de los referéndums metan presión a los legisladores, que no es tan fácil porque el Meloni tiene mayorías. Hay que vencer esas mayorías con los votos particulares de aquellos como la Lega, que tiene en su concepción la defensa del ius sanguinis, que da fundamento a la ciudadanía derivada de los ancestros. Yo tuve, por supuesto, tengo la ciudadanía y se la trae a mis hijos, 4 hijos. ¿Qué significa que la traería a mis hijos? No es una cosa formal, no es una cuestión de conveniencia, de poder entrar por la migración de los europeos. No, tiene con que cuando nosotros fuimos por primera vez a Italia en el año 94, mamá todavía vivía, mis hijos eran chiquitos, caminaban por ese pueblo, y a partir de ese momento, es que tienen la posibilidad, tuvieron varias veces posibilidades por su propio medio, una vez terminado nosotros de volver a Europa, quieren ir a su pueblo, porque los propios. Porque por sus sangres fluye también la pertenencia a ese terruño. Mi hermano mayor, que es italiano, que también es un gran argentino, porque él desde 10 años trabaja en la Argentina y de toda su historia de fuerte trabajo, formación en la Argentina, vuelve todos los años y vuelve a hablar con sus amigos de cuando tenía 10 años y vuelve a tener la misma vivencia de aquella época. Y nosotros las recreamos cada vez que vamos a hacer como si fueran propias. Eso no nos pueden cercenar, no nos pueden evitar. Hoy día, si yo tuviera que, mis hijos que tienen la ciudadanía, si tuvieran que admitírsela a mí, yo tengo 2 nietas, ya la tienen, pero si tuvieran otros hijos, tendría que, según este decreto, estar 2 años de residencia para poder transmitírsela. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Es una violación de un derecho, adquirido, por supuesto. Así como nosotros, este país también es un país que recibe la inmigración de aquellos que quieren tener un país, un futuro mejor, países limítrofes. ¿Cuál es el fundamento de esa actitud xenófoba, discriminadora, cercenadora de derechos? Cuando el Papa Francisco hablaba en el ciclo de Agadotos y hablaba de un planeta, de cuidado de un planeta y de cuidado de la vida, como una humanidad global. Las diferenciaciones de nacionalismo de derecha son realmente deleznables, no puede ser. No puede ser que nuestros pueblos no tengan la conciencia de tener su casa y su corazón abierto a ser habitado una tierra del progreso personal. Porque eso es beneficio para todos, porque en términos también económicos, no solo ideológicos, la mayor apertura, la mayor participación, el mayor intercambio cultural siempre es beneficioso para los países. No es perfecto, estamos yendo a contramano, con restricciones comerciales, con arancelamientos, con retenciones, con querer expulsar a los inmigrantes, a problemas comunes, soluciones comunes. Eso es lo que tenemos que proponer, esa es la conciencia que tenemos que generar. Y yo lo digo en términos personales, por supuesto, porque la interpretación que vos me hacés es personal, pero también lo digo en términos de la pertenencia a una institución pública que trabaja alrededor del conocimiento, y que lo hacemos siendo profesionales, generando condiciones de movilidad social ascendente, generando con el desarrollo del país, pero entendiendo que el trabajo es un trabajo colectivo, está comprometido con el bien común, no es para iniciarse quien pueda o las soluciones individuales. Los partidos tienen que ser colectivos, los partidos tienen que ser universales, los partidos tienen que ser inclusivos. Eso es lo que propiciamos, inclusive adhiero, por supuesto, a todas las
consignas de referéndum vinculados al cercenamiento de los derechos laborales, porque en realidad son solo para concentrar además el capital económico. Con esas políticas se promueve el crecimiento, el desarrollo, mayor capacidad. Está demostrado, todos los datos empíricos, que cercenar derechos no genera mayor capacidad de empleo. Lo único que genera es mayor concentración de poder económico. Así que bueno, no quiero tener mucho más. Gracias por la posibilidad de transmitir mi testimonio personal. Sepan que reconozco todo el trabajo que se está haciendo y me comprometo personal, me comprometo a todos los que hayan escuchado a que sumen su voto a favor de este referéndum. Gracias, Carlos. De verdad muy generoso y conmovedor. Bueno, ahora para cerrar este bloque, por ahí nos podemos dar un bloque, creo que iba a haber alguna pequeña proyección, Gabriel. Mientras tanto, saludamos a todos los participantes y invitamos a los próximos. Mientras tanto, déjenme saludar con mi corazoncito metalúrgico y nuevejuliense a la UOM de 9 de julio, que ahí veo también participantes, hay participantes de Córdoba, del Inca de Córdoba, una compañera, compañeros de Barría, bueno, muchos, de muchos ámbitos. Gracias. Vamos a pasar a... Sí, los... Y mientras tanto, Vanessa, Abel y Romy quieren subiendo, porque esto va a ser un minuto de escuchar al secretario Niñi. Jugados limpio. Gracias. Si no, lo dejamos. Por eso me parece que no va. Sí, empezamos. Oggi è il 1 maggio, è la festa internazionale del lavoro, che nasce da una giornata di lotta tanti anni fa negli Stati Uniti, proprio per affermare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e nella vita delle persone. 8 ore di lavoro, 8 ore per dormire, 8 ore per vivere. E oggi siamo di fronte al fatto che invece si muore lavorando e si è poveri lavorando. Quindi la situazione va cambiata, in piccola è possibile cambiare le leggi valore a partire dal sistema degli appalti. Andiamo tutti a votare per cancellare queste leggi sbagliate e per mettere di nuovo dentro il lavoro e la cittadinanza. E votate tutti sì. Se nel nostro paese esistono dei diritti, non ce li ha regalati nessuno, ma è grazie alle lotte e alle battaglie delle lavoratrici, dei lavoratori e del movimento sindacale. E lo dico perché certo, il 1 maggio è una festa. Se guardiamo a quello che sta succedendo, a qual è la condizione reale di vita e di lavoro oggi delle persone, verrebbe anche da pensare che si può festeggiare. Bueno, pasamos entonces a la segunda parte, gracias a los expositores. Nosotros para esta parte convocamos a dirigentes sindicales y también a la vez dirigentes políticos que vienen expresando ya su solidaridad activa a través de diversas manifestaciones y acciones solidarias en los sectoriales, nacionales y también en los organismos internacionales.
y a la vez encarando su lucha cotidiana, la fuerte resistencia cotidiana para asegurar y defender los derechos laborales y los derechos de ciudadanía. Ellos son Héctor Robi Baradell, secretario general de la CTA de los Trabajadores, secretario adjunto de la Central de Trabajadores de la Educación Nacional, CETERA, y secretario general de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, UTERA. Abel Furlan, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, exdiputado nacional por Unión por la Patria, y un trabajador y dirigente siderúrgico por 30 años, ¿sabes? En empresas importantes del ámbito siderúrgico. Y Vanessa Siley, para cerrar, entre sindical y política. Hoy diputada nacional por Unión por la Patria y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, FESITRAJO. Bueno, adelante en ese orden. No hay preguntas. Gracias, Robin. Bueno. Hola, ahí está. Bueno, buenas noches a todos y a todos, un placer compartir esta mesa con Abel, con Vanessa, compañeros de lucha, contigo Beatriz. Y bueno, y también mandarle un saludo, ya no está militando, pero ha dejado Sergio Bassoli, que es un amigo de la Chichiel, bueno, a Nicoleta, a Salvatore y a Landini, ¿no? La CTA tiene una historia, Renato, por supuesto, tiene una historia muy importante en articulación con la Chichiel en Italia. Tuvimos la oportunidad de participar en Roma, en la movilización antifascista, eso cuando entraron a agredir, entraron a la sede de la Chichiel, se hizo un seminario internacional y estuvimos ahí acompañando una movilización muy importante, muy grande, con un marco de una solidaridad internacional también muy potente, ¿no? Cuando este anda mejor, ahí está. Así que creo que primera cuestión, la solidaridad internacional es muy importante. Estamos acá en la Casa de las Abuelas, agradecer mucho. Hace poquito tuve la oportunidad de estar acá con Estela, con Tati, con Bela Jarach, que no una doble tragedia o horror, pasó por horrores, que fue lo que significó el fascismo en Italia y después acá en Argentina la dictadura cívico-militar, ¿no? Y cómo sigue al frente de las luchas, ¿no? El tema de la resistencia, como dicen las madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona, así que estar acá también es muy importante. Y bueno, acompañarlos, mi papá es italiano, era italiano, mi papá nació en Trieste, en ese momento nació en el 44, estaba en disputa con Yugoslavia, mi abuela es de Venecia, eran de la zona de Udine y demás, bueno, vinieron a los 5 años acá a la Argentina, así que también me estrechan lazos de sangre muy fuertes, de cariño, de reconocimiento, de sentirnos parte, ¿no? de un mismo colectivo. Y para los trabajadores y trabajadoras de Argentina es muy importante expresar la solidaridad, pero decir que estamos en las mismas luchas, ¿no? Acá también quisieron llevar adelante una reforma laboral, siguen intentando, no han cesado los intentos, pero bueno, afortunadamente la Argentina, a partir de la revolución del peronismo y teniendo en cuenta también todos los aportes que ha hecho el anarquismo, el socialismo, el comunismo en otras épocas, pero con la evolución del peronismo, la constitución de los trabajadores como sujeto político, hemos construido un sindicalismo fuerte que todavía se sostiene en la República Argentina, con dificultades también, porque la verdad que en estos tiempos tener el 50% de la población precarizada, de los trabajadores y trabajadoras precarizadas también es una dificultad muy grande, ¿no? Y va en el sentido
de apuntalar lo que es el salvo pueda, el individualismo, por sobre lo que tienen que ser los derechos colectivos. Aún así sigue siendo un sindicalismo muy fuerte que hemos podido resistir a estas políticas, estamos pudiendo resistir a estas políticas y hemos, junto a la CGT, a la CTA de los trabajadores, que hemos presentado amparos en la justicia, planteando el tema de la constitucionalidad, tanto de la ley bases como del decreto 73, y hemos logrado parar esas reformas. Han sido declaradas inconstitucionales en lo que refiere a las reformas laborales, concretamente, o el planteo de reforma laboral. Lo que no quiere decir que no sigan intentando, hay proyectos, bueno, puedo decir Vanessa, en la Cámara de Diputados, no solo a favor de los trabajadores, que han unificado que la reducción de la jornada laboral, pero el resto son proyectos que favorecen la precarización laboral y, como decía Carlos Tomada, yo creo que es muy importante, apuntan a destruir a las organizaciones sindicales, porque en eso tienen razón, con nosotros no se puede vulnerar los derechos de los trabajadores, no se puede avasallar lo que son las conciencias de nuestra clase y, por supuesto, quieren debilitar a la organización sindical para que los sindicatos no tengamos la fuerza necesaria, que los sindicatos no somos más ni unidad del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y creo que es importante la unidad de las centrales sindicales, porque más allá de las diferencias, creo que es fundamental consolidar una estrategia en términos de defensa de la clase trabajadora y definiendo cuál es la contradicción principal. Pero además a Argentina, Italia, se le suma el tema de ciudadanía. Yo creo que hay que hacerse fuerte en eso, en la Argentina y en el tema del plebiscito, porque hay un malestar muy grande. Argentina, una de las migraciones más grandes, es la italiana, es parte de la cultura, y hay mucho malestar, inclusive en ciudadanos que no piensan como nosotros, pero que se ven afectados ahora la posibilidad, sus hijos y nietos, de acceder a la ciudadanía italiana. Así que es muy importante y muy importante la iniciativa de la CGIL, de las centrales, de acompañar este plebiscito con los 4 puntos de reforma laboral, incluyendo de la ciudadanía italiana. Creo que ahí nos tenemos que hacer fuertes, por supuesto marcando la pérdida de derechos de las y los trabajadores en Italia, que esto no puede ser así, que necesitamos trabajos dignos, seguros, tutelados, estables, pero también eso a la ciudadanía de aquellos que son hijos, nietos de trabajadores y trabajadoras de ciudadanos italianos. Y creo que ahí los sindicatos tenemos una tarea. Tenemos que enviarle a todos nuestros afiliados una nota planteando esto concretamente y que todos los que tienen participación al voto que participen, porque es en la propia, en defensa de los derechos de todos y todas, que participen y que vayan a votar. Por eso, como decía Carlos Tomada, Meloni no quiere votar porque no quiere convalidar, que se convalide en términos de porcentaje el plebiscito concretamente. Ahora, si ese plebiscito se convalida y tiene los resultados que todos esperamos, evidentemente va a ser un hito, marcar un hito en la lucha de la defensa de los derechos en Italia, pero también para la Argentina. Ese plebiscito no solamente para los trabajadores y trabajadoras que ven Italia, sino para los ciudadanos argentinos que quieren también obtener la ciudadanía argentina. Así que en ese marco nos comprometemos a trabajar con nuestros afiliados, desde no solamente el sector docente, que además vamos a hacerlo, la CETERA tiene afiliados en toda la República Argentina, y bueno, la Central de Trabajadores también, con los sindicatos, y me atrevo a decir además que lo vamos a trabajar también autónoma, que estamos marcando un proceso de unidad. También me atrevería a decir que lo vamos a trabajar con la CGT, pero ya están los compañeros de la CGT, no me voy a la representación, pero decirles que es muy importante agradecer esta invitación. Sí, dice agradecerles la participación y agradecerles
la solidaridad también de las y los trabajadores italianos en el marco de la dictadura cívico-militar, porque la solidaridad internacional salva vidas y los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina. Muchas gracias a todos los trabajadores. Muchas gracias, Rob. Muchas gracias. Por suerte tenemos un tiempito de mayo para seguir con una campaña intensa. Y nos diste varios ejes. Ahí, y vos cerrabas con eso. ¿Quieres? Sí, todos pelean por ser el último orador. Y si yo quiero cerrar. Era casi estricto orden alfabético. Yo quisiera hablar primero, porque después no hay nada para hablar. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, gracias a Beatriz, gracias a los compañeros de la CCL. Como verán, yo soy de Furlan, mis raíces están en Benetton. Carlos recién hablaba de la sangre, de Tigre y todo lo demás. Claramente es así. Tuve la suerte que la primera vez que me tocó salir de la Argentina fue a Italia, a la zona norte. Yo pertenezco a una multinacional, trabajo de hace 45 años, multinacional, que es del Grupo Techin, y fuimos a conocer el norte de Italia. Recuerdo que creo que faltaban 3-4 meses para que empezara a tener vigencia el euro en Europa. La verdad que empecé a recorrer las fábricas, tuve la oportunidad de recorrer las fábricas y era envidiable el aparato productivo que existía en el norte de Italia. Era una envidia tremenda esas fábricas. Bueno, y a partir de ahí, de ese hecho, empezó la relocalización de toda la industria hacia países asiáticos, desmantelando todo el aparato productivo de Europa pujante. Recuerdo que esa ida estuve festejando con los compañeros de Refundación Comunista y de la CCL un 1 de mayo en Milán. Una experiencia única. Así que esta oportunidad de estar viendo este referendo, a esta lucha que han encarado los compañeros y que nosotros la hacemos propia porque claramente vivimos en un mundo global, cada vez entendemos mejor que la solidaridad ya no alcanza con estar retándola en los lugares donde nosotros en la cotidianidad nos movemos, sino que hace falta en este mundo global también expandirla a otras latitudes, porque los enemigos que tenemos son cada vez más fuertes. Cuando uno mira el espectro global, en la mayoría de los países, lamentablemente gobierna el poder económico, el poder real, y la política cada vez está más interpelada, con menos fuerza, con menos energía, en pos de tratar de tener iniciativa y gobernar de manera más equitativa. Sabemos que los poderosos que gobiernan en este mundo cada vez se tornan más insaciables y pareciera que los trabajadores de las organizaciones sindicales somos el principal mal para que ellos puedan profundizar y concentrar más aún su riqueza. Con lo cual, esa situación nos hace replantearnos a cada uno de nosotros que la solidaridad se hace casi imprescindible a nivel global. Y nosotros estamos practicándola desde nuestra querida organización, el grupo Ternium y el grupo Tenaris a nivel global, tratando de visibilizar un poco el corrimiento que tiene esta multinacional a nivel global, ya que tiene un negocio global y que de alguna manera lo impone en función de las realidades y de los objetivos que tiene planteado. Y siempre los trabajadores tenemos algún grado de centralidad para ellos en pos de cómo nos someten. Ya no es una discusión por el trabajo digno, por el salario justo, sino es una discusión para no nos someter. Hay una pretensión muy clara de sometimiento de las grandes multinacionales. Bueno, los gobiernos de derecha pareciera que han logrado obtener distintos gobiernos, distintos personajes que aprenden muy rápidamente a hacer los mandados y a cumplir al pie de la letra, a rajatabla, los intereses que ellos pretenden defender.
y esto lo vemos nosotros en nuestro país. Claramente la ley ómnibus primero, el del 90, la ley base, nada de eso ha pasado por la cabeza del actual presidente, sino que por el contrario ha sido pensado, diseñado en los estudios jurídicos de las grandes multinacionales que, a mi entender, y esto es muy particular, hoy gobiernan la Argentina. Entonces se hace cada vez más serioso también parecernos que más allá de que tengamos que combatir a los gobiernos de derecha, hay también detrás de ello las poderosos, en este caso las multinacionales, que siempre quedan a salvo de los cuestionamientos de la sociedad porque nunca son capaces de visibilizarlo y de hacerlo responsable de las crisis que generan y de lo que terminan generando como costo social, ¿no? Ellos quedan a salvo y muy rápidamente se reconvierten después y buscan otro candidato y vuelven de vuelta a intentar cumplir con los mismos objetivos. Nosotros decimos de que, si bien es cierto, hoy gobierna la derecha en la Argentina a través de Milei, hay que empezar también a avisar y a poner blanco sobre negro de quiénes son los que están atrás, dándole letra y dándole los objetivos que somete al pueblo trabajador, que somete a las grandes mayorías populares. Y es difícil, claro que es difícil porque se han munido con herramientas muy poderosas, ¿no? En algún momento se disputaba contra el capital. Por allá por los 90 nos quisieron confundir un periodista que tenía mucha incidencia en su relato y que instalaba agenda en nuestra sociedad, que era Neuta, nos hizo creer, intentó hacernos creer que la marcha de nuestro espacio político estaba mal escrita, que no era combatiendo al capital. Cuando uno mira cómo el capital somete a las grandes mayorías, no solamente en nuestro país, sino en la gran mayoría del mundo, se da cuenta que no, que realmente estaba bien escrita, que efectivamente es combatiendo al capital. Y bueno, y pareciera que la política en algún momento pudo disputar y pudo acciones y darle la pelea y darle batalla al capital. Pues se dieron cuenta de que toda esta transformación desde las nuevas tecnologías y acceso a lo que era la comunicación, que empezó a tener una importancia enorme en la sociedad, hicieron esa estrategia con los medios de comunicación, y eso los pitió más aún y los empoderó más aún todavía del poder. Y por último, han hecho una alianza estratégica con la justicia, con lo cual esa alianza se hace muy poderosa y somete, interpela fuertemente a la política y la pone en crisis. Y la verdad que la política es la única herramienta de transformación que tenemos, o que cualquier sociedad en el mundo entero. Y cómo darle batalla y cómo reponerse y buscar un lugar de acumulación para enfrentar eso no es tarea sencilla, ¿no? Hoy quisiera que los líderes que tienen mayor incidencia y popularidad en los pueblos le inventan casos judiciales, le inventan un sinfín de cuestiones de la fake news y después inclusive con la justicia tratan de hacerle ver a la sociedad que son malas. Una sociedad que está indefensa. A mí me preocupa mucho la situación que vive nuestro país y que seguramente vive el mundo, porque hoy los chicos de 13, 14 años que están ingresando a la escuela secundaria están sometidos 8 o 10 horas por día a este aparatito y un algoritmo le está formateando su forma de pensar. Vaya a saber con qué objetivo, o uno piensa, puede dilucidar cuáles son esos objetivos. Entonces, muchas veces me pregunto cuál va a ser la herramienta que vamos a tener para discutir con esas generaciones que van a ser las que van a elegir presidente en los próximos 50 años. Y es una situación que preocupa, que no está en la agenda de la política. Y bueno, poner o concretar una agenda que tenga que ver cómo enfrentamos esas dificultades frente a los poderosos no es tarea sencilla, porque uno puede estar en contacto con nuestros compañeros
en algún congreso, 3, 4 horas en algún día de la semana, pero esto está permanentemente 8 o 10 horas por día, instalando pensamientos que seguramente nada tienen que ver con la defensa de los propios intereses. Comento porque claramente estamos en dificultades y empezar a entender cómo dar esos procesos para adelante, para que la política vuelva a retomar una agenda y vuelva a tomar una centralidad en la discusión política en nuestro país, pero también en este mundo global donde la disputa pareciera ser entre Estados Unidos y China, que guarda intereses a veces inconfesables, porque no nos enteramos de todo lo que se discute y de todo lo que se está ahí dirimiendo, pero sí sabemos que hay una cosa que es central y que está generando parte de la atención del mundo. Es quién se queda con el trabajo calificado. Y pensar y discutir quién se queda con el trabajo calificado también significa quién se queda con el trabajo mejor remunerado, con el trabajo digno. La sospecha que tenemos es que con esta apertura indiscriminada de las importaciones y este ajuste feroz, yendo a contramano de lo que hoy se discute en el mundo de nuestro país, nos va a dejar como herencia la marginalidad del trabajo. Y eso va a significar de que nos vamos a quedar también con la marginalidad del salario. Y decir que estamos destinados a que naturalicemos que con nuestro esfuerzo en la contraprestación sea un salario que ni siquiera pueda garantizar el trato. Esto es lo que Argentina está presta a discutir y a debatir por estos días. Por eso es imprescindible la solidaridad a nivel global y entender de que eso es solidario, hay que expandirlo cada vez más, hay que fortalecerlo. Los vínculos hay que tratar de fortalecerlos para tratar de encontrar objetivo común. Porque si hay algo que tienen es coherencia. Lo mismo que nos imponen a nosotros son recetas que ya practicaron o están sucediendo en otras partes del mundo, con lo cual, por eso digo que no solamente hay que combatir a los gobiernos de turno, que son la vía transitoria del momento que les permite a ellos lograr objetivos. Hay que visibilizar quiénes son los que están pensando de cómo someter a las grandes mayorías populares. Yo no tengo duda que nuestra sociedad ha sido estudiada sociológicamente de cuál va a ser el comportamiento para cuál otra tema. Como no dudo que todo lo que dice Milei, que a nosotros nos horroriza y que está fuera de contexto, está estudiado y que tiene alguna repercusión en nuestra sociedad. Y por eso, a pesar de todo lo que ya vivió la Argentina en este tan corto tiempo, todavía vemos que la sociedad no reacciona, que todavía vemos que este modelo neoliberal de ultraderecha todavía tiene consistencia en la sociedad. Y esto es lo que más preocupa. ¿Cómo hacemos para unirnos, unir a la sociedad de argumentos para que pueda razonar con mayores argumentos, con mayores elementos, de que no se puede estar votando en contra de sus propios intereses? Porque no solamente están atacando el modelo de desarrollo de la producción y del trabajo en la Argentina, también están desmantelando el Estado. Entonces el Estado está achicándose, la industria se está desmantelando, todo eso expulsa puestos de trabajo. ¿Quién le va a dar trabajo a esta sociedad? Por supuesto que para construir una ciudadanía mucho más justa, mucho más equitativa, el mejor ordenador es el trabajo. Y esto lo sabemos, los argentinos lo sabemos a ciencia cierta. Y es lo que más se está destruyendo. Creo que ellos saben que destruyendo el trabajo están cumpliendo un objetivo esencial. Disminuir el poder que pueden llegar a tener las organizaciones sindicales para salir a pelear, porque cuanto menos seamos, menos poder de convocatoria vamos a tener. Menos posibilidad de tener mayor cantidad de trabajo en la calle. La Argentina dispone de 8 o 10 recursos naturales que van a ser la demanda no de nuestra sociedad, del mundo entero. Es en definitiva lo que está en juego. Hoy la Argentina tiene, y esto lo sabemos a ciencia cierta porque soy parte de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina, 33 gremios industriales, 1.300.000 trabajadores. La Argentina debiera tener por lo menos 8 millones de trabajadores en la industria, si hubiera sido capaz de profundizar un modelo de desarrollo y de darle valor agregado a todos sus recursos naturales. Claramente que con 8 millones de trabajadores en el mundo de la industria, trabajadores profesionalizados, formados, y ustedes saben que la industria
prepara no solamente a un trabajador más calificado por el impacto tecnológico que ha tenido, sino también que viene formando a una persona, alzándola como individuo. Seguramente el gobierno no hubiera podido acceder a ganar una elección. Y seguramente, con 8 millones de trabajadores en el mundo de la industria, la Argentina está mucho más protegida de que vengan a asaltar y a llevarle los recursos naturales de la manera que estos tipos tienen pensado hacerlo. Porque soy de los que piensan que claramente el objetivo principal es idiotizar a nuestra sociedad, desmantelar el aparato productivo para poder llevarse mansamente todos los recursos naturales sin que nadie diga nada. Así que bueno, desde la Unión Obrera Metalúrgica, por supuesto comparto lo que dijo Roy, de estar trabajando en el marco también de la Confederación General del Trabajo, haciendo todos los esfuerzos para sumarnos a esta lucha, no solamente de defender los derechos que tienen los trabajadores, sino también de pensar un mundo más justo y más equitativo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Abel. Vanessa, adelante, para el cierre. Bueno, me voy a hacer cortito. En primer lugar, muchísimas gracias a Beatriz por la invitación y al compañero Tomada, también que debe estar escuchando. Hola Carlitos, ¿estás por ahí? Bueno. Por esta invitación, hace 2 semanas, si no mal recuerdo, estuvimos en el Congreso con Fijo Ciabaglia, que vino a iniciar esta campaña acá en Argentina. Y bueno, paréntesis, mis abuelos paternos también los dos son italianos. ¿De dónde? Estrevesa, mi abuela, del sur de Italia, Sicilia, y sí, medía 1 metro. Mi abuela, o sea, si yo te empecé a imaginar lo que era, viene de los genes, ¿no? Lo portamos, esta decía el compañero, la casa común, ¿no? Que hay una sola humanidad. Y todo lo contrario, mi abuelo paterno, Silei, o sea, yo es Silei, porque todavía no sabemos cuál es nuestro apellido, porque es una deformación de Silea, que es el pueblo, de donde, es un pueblo cerquita de Venecia, de donde vinieron mi abuelo paterno, que medía 2 metros. O sea, los del Véneto, me parece. Acá los 3. Y cuando estábamos con Filippo en la cámara y contaba, explicó cada uno de los 5 puntos del referéndum y nos pusimos en campaña para también contribuir desde el Congreso, el compromiso que asumió también nuestro bloque de promocionar la votación por el sí y que llegue a los mayores rincones de la cantidad de italianos, los ciudadanos italianos residentes en Argentina, que es la mayor población del mundo, fuera de Italia, ¿no? Y lo vimos también, y creo que eso nos está pasando en cada uno de estos encuentros, como una oportunidad de hablar de las leyes, de los derechos laborales, también en nuestro país y también en los países del mundo. Si nosotros revisamos cada uno de los puntos, cuando hablan de reincorporaciones a los que fueron injustamente despedidos, derogar esa norma que prohíbe esas incorporaciones, cuando vemos el tema de reducción de indemnizaciones a las de pequeñas y medianas empresas, los trabajadores de pequeñas y medianas empresas, ese tope indemnizatorio, los manuales de flexibilización laboral, y como bien explicó el manual de la destrucción del empleo, que es la transferencia de riqueza, ni más ni menos, digamos, son los mismos históricamente y son los mismos en todo el mundo. Cuando vemos las normas de seguridad de trabajo y los números que tiene, ni más ni menos que Italia, de accidentes y de muertes por accidentes de trabajo, bueno, y etcétera, etcétera, vemos calcado el DNU 70. O sea, Italia está queriendo derogar lo que hoy en la Argentina se estableció en el DNU 70, que se bajaron indemnizaciones, quitaron multas por falta de registración, y lo que está en ley bases. Que ley bases sí está vigente. Es algo que lo hablaba con Roy. DNU, efectivamente el DNU 70 está frenado por una cautelar, lo cual no es tampoco
digamos, como dos brochecitos, una cautelar, y si llega a la Corte Suprema, perdonen que lo diga, pero no tengo ninguna esperanza de que con esta Corte nos vaya a ir bien con el DNU 70. Por eso creo que las cosas a veces se ganan siempre primero y tal vez último en la calle. Pero la base sí está vigente. ¿Y por qué me parece importante para nuestro país traer este debate de que pudo el movimiento obrero italiano juntar primero las firmas necesarias, o sea, un consenso social, y la esperanza que nos puede generar también que ganemos con el sí en Italia? Y digo la esperanza que también en Brasil hoy se está discutiendo la reducción de la jornada laboral. En Colombia, Petro quiere discutir ampliaciones de derechos en una reforma laboral, en una actualización laboral, porque otro tanto está pasando en México. Entonces, para no sentirnos del todo perdidos, para no sentirnos de que es irreversible. Cuando Abel decía que tendría que haber 8 millones de laburantes en la industria, justo que digo, qué paradoja, es el mismo número de trabajo no registrado que hay en Argentina. Se midió hace poquito con el INDEC, vieron que salió un informe de informalidad, que para mí el dato más triste, trágico y que duele es que los pibes hasta 29 años, en un 60% nunca conocieron un convenio colectivo, una paritaria y un sindicato de derecho. Y capaz que sus padres tampoco. Y ese número era impensado en la Argentina, tener un 50-60% de informalidad. Esos eran estadísticas de otros países de América Latina que no tenía, donde no había pasado el peronismo. Pero creo que el primer flexibilizador laboral, que esto también nos contaba Filippo, que pasó en Italia, es el miedo a perder el laburo. Porque el primero que te mata o que te quita el empleo no es una ley, sino que es el modelo económico de un país. Y si pasás al modelo económico de la valorización financiera, por más que no toques ninguna ley laboral, vas a tener una flexibilización laboral de hecho, el ejército de desocupados que va a haber. O con el ejército de trabajadores no registrados fuera del sistema, expulsados del sistema que va a haber. Entonces, para nosotros, la lucha sigue siendo poner arriba de la mesa el modelo económico de producción y trabajo. La lucha tiene que seguir poniendo arriba de la mesa que los derechos laborales, siempre que se implementaron en nuestro país, fue en este modelo de producción y trabajo, y que, oh casualidad, generó más empleo, mejor remunerado, con más derechos. Y, oh casualidad, en estos mismos momentos históricos donde hubo un modelo de producción y trabajo, donde hubo ampliación de derechos laborales, hubo también incremento de industrias, incremento de pymes, y sucede también que terminamos, por ejemplo, en el año 2015, con un reparto total de la riqueza de 53,7 para el trabajo, la última estadística esa que publicó Cristina, vieron, de fundar, 3,7 para el trabajo y el resto para el capital. La lucha del 50-50, ¿no? Más del 50-50. Superamos el 50-50. Todos esos círculos virtuosos de la sociedad sucedieron en los gobiernos populares. Sucedió con Perón primero, con Perón después, sucedió con Néstor y Cristina del regreso a la democracia a la fecha. Para mí, en estos tiempos donde nos quieren romper en todo sentido, romper los lazos, romper la hermandad, dividirnos, creo que tenemos que hacer una apuesta que nos legó Francisco y que esperemos que este nuevo Papa continúe. Otra, a mí me generó mucha esperanza, vamos a verlo dar, pero me generó muchísima esperanza este Papa. Creo que la apuesta tiene que ser a fortalecer esos lazos de unidad, de hermandad mundial y también en el país. Porque, digamos, uno no puede andar pregonando por otro lado lo que no hace en su propia casa. Entonces creo que eso lo tenemos que reforzar también entre los compañeros y compañeras, pero entre los argentinos y argentinas sobre todo,
y estoy absolutamente convencida de que va a ganar el sí, y cuando gane el sí también nos va a generar en nuestro país un tiempo de esperanza para discutir eso, reducción de la jornada laboral, ¿por qué no?, en nuestro país, discutir todos los trabajos que hacen los pibes y las pibas con las nuevas aplicaciones fuera del sistema, cuyos empleadores son los grandes unicornios que nadie controla, que no se sientan en una mesa y que tienen capitales transnacionales, para discutir lo que dijo Abel, la deslocalización, la tercerización, y para discutir sobre todo la soberanía nacional. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias. Bueno, yo no sé si a esta hora, porque es tardísimo, hay alguno del lado del Atlántico que quiera saludar. A ellos les podríamos dar prioridad si quieren dar un saludo. Incluyo a Nicoleta, está resistiendo. Nicoleta, te saludamos, puedes sacar tu micrófono. Bueno, muchas gracias por esta discusión que ha sido muy importante. Y bueno, a propósito de lo que está diciendo Abel, hoy es un día muy importante porque la Confederación Sindical Internacional ha lanzado un día de celebración por la democracia, en la campaña de la democracia, de celebración en el 80º aniversario de la rendición incondicional del nazifascismo, y porque estaba denunciando el golpe multimillonario, las multinacionales que están detrás de la extrema derecha. Y entonces yo creo que lo que ha dicho Abel es verdad, y tenemos que combatir todos juntos, y tenemos, bueno, el multilateralismo es muy importante, y la lucha internacional de los sindicatos, también en la red internacional antifascista que nosotros conocemos, es muy importante. Y bueno, y esperemos que la invitación que la Meloni ha hecho a no ir a votar, y que podamos alcanzar el quórum, ganar este referéndum. Será también una conquista para los trabajadores argentinos. Nuestra solidaridad a los argentinos y a las trabajadoras y a los trabajadores argentinos que están atravesando este momento difícil. Muchas gracias por todo. Gracias. Por su solidaridad, ¿no? Muy importante. Muchas gracias, Nicoleta. Bueno, gracias, Nicoleta. Un bacho grande. Y no sé si Carlos estás. Aparentemente no. Bueno, no sé, Renato, si quieres gracias a todos, también a ustedes acá por recibir, porque es tarde, y bueno, y a todos los que nos han ido en el Zoom, compañeras y compañeros. Gracias a todos los expositores de la universidad. ¡Viva Italia, viva la Argentina! No se vayan, yo quisiera que los compañeros de Linda, Alfredo, Sinara, Renato, si podemos, Gabriel, sacarnos acá la foto con los pañeros o acá, bueno, acá con los expositores. Bueno, no dijimos hoy felicitar a la Universidad de San Martín por el Eternauta, por el trabajo. Felicitar a la Universidad de San Martín por el Eternauta, también un aplauso. Por favor, sigan en las redes, en el espacio del Comité por el Sí, se llama también, el por el Sí, y en sus redes, háganos el aguante y difundan. Gracias. Abajo no. Así. Pero la bandera todo eso.
Si aparece la bandera atrás y a lo mejor... Bueno. Ajá, mira toda la instrucción. ¿Eh? ¿Qué onda acá? Cano, acá andamos. Si tienes que no sé, para que ponga de nuevo el logo. ¿Pones el logo para la foto? Carlos, vení. Más parece Por acá, ¿esperamos todos ahí? No te convencer acá por el fotógrafo. ¿Quieren ir arriba algunos? Ahora no estás arriba. Si no, para acá se pone. Ahí está, ahí está. Ahí hacemos dos filas. Ahí va. Ven acá. ¿En la TAM Focus? Sí, no, ¿están extractos? O sea, ya es como todo distópico, ya no se puede más. Esto es muy distópico. Para seguir también con el MMS. Quieren copiar a Trump. Aquí solo sí, era cantado que se iba a poner algo con un león, en el centro de la escena, pobrecito. Pobrecito todos nosotros, mano por sí, la atrás del fútbol económico. Ah, lo voy a buscar. Buscalo, mirá las palabras, pasame el videito. Ahora, no le aprueban. Si a comercio no le aprueban Pero todos los acentos. No, claro, no. ¿viste lo legislativo? Ah, sí, lo que había que ver. Por eso. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo. No, ahora me voy a Rosario. No sé cómo pero a partir de él se comunicó conmigo, quiero encontrarme, quiero compartir La Lega apoya porque pero claro, capaz que no se anima, ahora yo le voy a decir. Vos decirle, ven y yo estoy invitado. No, yo por mí, yo les dije, vos tenés que estar conmigo porque yo a lo mejor hiciste que no quiero ir con mi hermano, claro. Y hoy me mandó algo que a la tarde había qué cosa. Sábado. Sí, no sé. Bueno, lo que sí, a la noche, porque el día no a la vuelta, casi. A la vuelta. Lo que pasa es que vine a vivir. Un aplauso para el técnico, por favor. ¡Vamos, vamos! El técnico, Campos. Muy bueno.
Impecable, impecable. Muchas gracias. Sí, eso es lo que se puso. Bien. Bueno, Carlos. ya vamos desarmando que nos queremos ir. ¿Cómo? No, pero además estos son varias cosas. No, eso sobre me... Lo que no sé qué hacer es las cosas, como queda la arriba. tipo compus y todo eso, yo eso me está arreglando, por eso quiero cerrar eso y ya después lo que vos ya sabés que es tipo llave, que no de clave y eso que yo no quiero. Todos comunistas, los jueces, la justicia tiene Acá, Estaba desesperado. las dos. Desesperado estaba el otro Tano Nomada allá. No, pero más. Bien, Silvia que se... No, pero. Sí, le pegó la tanada, sí. Pero se había olvidado de prender el micrófono. Sí, no sé. No sé qué va a pasar. Bueno, seguimos. Gracias. Muchas gracias. ¿Y ahora nosotros cómo seguimos? Te digo que tiene mucho que ver con esto. Ella Porque a veces se me pone muy atrás a la reunión, no sé si me habrá tocado. Pero trato de hacer, pero cambiamos por la... El tubo, ya nos está dando la mano, ya quedamos. Así arriba para... Sí. ¿Eh? Sí, claro. Está trabajando. Está completo. Claro, es laburo. Sí, no, yo le dije, mirá, vamos a... Era acuerdo de Yo abuela. empecé a hablar con él, mirá, vamos a ver. No le dije nada. No, por eso. No le dije nada, pero bueno, digo, mirá, lo quiero sobrecargar. No, claro. Quédate tranquilo, después vémoslo. Nos tira cosas y si hace falta terminar todo, ¿viste? Las terminamos. Por ahora el afiche que está, él está tocando algunas imágenes, en teoría me las da hoy y después vamos a ver. Igual, hablemos por el chat entonces. Nada es obligatorio. Y hay muchas cuestiones ideológicas. Ahí estoy hablando con Eduardo, más seguido. Vamos a ver esto que yo lo sigo hablando con él sobre la participación y avísame cuando lo veas. Lo primero que hacen en la biblioteca y la formación, el Rosario, lo que fue la sede de la Federación Árabe, lo primero que ahora digamos, que está en la provincia, el hotel de la Federación Árabe, el teatro, la biblioteca y después el edificio donde todos los pequeños y medianos productores tenían el lugar para ir a la Federación, que era donde Fito Páez grabó bueno, yo trabajé mucho en la provincia de Córdoba y en todos los lugares
decía, una sociedad española, una sociedad italiana, anarquisocialista, comunista, donde formaban, digamos, ponían la vidriera del teatro y formaban. Yo hice una alianza, una alianza con la sociedad española, que eran las más progresistas, acá de Buenos Aires y de estoy cambiando igual social Fue primera acá en Buenos Aires, después con la de la peste. Uno necesita estos abrazos, necesita de los abrazos. Rodrigo se fue, ¿cómo anda? Bien, no debe estar por ahí. Ahora le digo. ¿Se fue Rodrigo o ¿se fue Rodrigo? ¿Sí? Ah, se fue. A mi hija y corto sí, pero tú ya está. Si logramos hacer tener una cadencia, si logramos tener una cadencia de una conversación de un minuto por día y de un carrusel, me parece que está. No, bueno, estamos empezando a hacer, que tiene muchos seguidores, y conseguir el compromiso que replique. Hay una para el centro. No conozco el tema técnico, pero pregunto. Ponete el Instagram de Carlos Tomada. Ahí puede haber. Lo que se hace es, lo que hicimos con el video inicial. Sí. Que lo arroba, pusimos a 5 personas como colaboradores. Las 5 personas aceptan la colaboración, replican. Y también las personas que no deciden ahí te dijo replicando la historia o en post replicando la historia. Hasta 5 te permite poner como colaborador. Sí. Yo a Taviano le pedí que hiciera un pequeño. Perfecto. Ya le dijiste, buenísimo. Yo lo voy a hacer después, voy a compartir en el chat en Google Drive una serie de documentos, uno contenido, donde todo el mundo pueda meter mano y decir, che, todo esto ya lo dijimos, hay que decir, como ideas sueltas que sirven para ir armando los pozos. ¿Sí? Mío. Como un documento con un listado de gente que queremos que nos replique. Y un documento con gente a la que estamos usando el video. Aparte están haciendo todas las cosas de Palacete. Bueno, de hecho, ayer estuviste con el Juan en el Teatro. Sí, y el lunes tenemos los 25 años, ahí va a haber buenos actores. Mira, bueno, el lunes va a haber así como famosos y cosas así. Son los 25 años. Son los 25 años, es una peleazora. Lo que pasa es que ahí, ahí lo que hay que hacer es, hay varios actores, agarrar y decir, che, pongo estas pautas para que hables un minuto.
Un poco se nota, ¿Hacemos? que lo decís. De algo distinto, pero que lo adapten a su Habrá alguno situación. que te dice, te dejo mi teléfono, ¿qué hace? El que se ¿Dónde está, no? ¿Dónde es? Es en Corrientes al 6.000 y pico, ahí por En el CER media. En Corrientes y Dorre. Sí, por allá. Es un galpón enorme, me dijeron. Ayer lo contó en el streaming, que hay una parte performática, o sea, la gente se corriente entre la mesa, entre los lugares, y después se ve la parte musical, hay etapas, así que bueno, con sorpresa, dijo todo, así que mucha gente, ahora entran cantidad de gente, a las 8 me parece. Bueno, cualquier cosa me dice. Bueno, hay que ir. Ahora llamé. Hay que ir. ¿Qué Eugenia? Chao, Gabriel. La de Teatro por Identidad. Eugenia Alvin. Ah, bueno, yo lo arreglo con ella. Ah, dale. Gracias. Claro, eso está A bueno. ella la iba a llamar y... Eso está bueno, porque si ella puede apalabrar y No, decir, bueno, che, hay que ponerle manejo. Todo lo italiano le es muy... Ayer en el grupo paternal vinieron él, Eugenia. Lo del lunes no se me ocurrió decirle eso. No, más bien. Ya le había hablado hace unos meses y estaba muy otariano. Pero yo te digo, yo lo que te propondría a Eugenia, ahí más o menos un poco más, ¿no? Sabe quiénes son los que vienen, qué sé yo. Chao. ¿Y qué le digo? ¿Bañando? Chao. Chao, hasta luego. Chao, Flor, suerte. Que les avise. Que les avise. Alguno tendrá onda. No, más bien. Eso Que alguno nos dirá. Bueno, no, pero con te todos dejo mi estos teléfono datos... y te lo grabo. No, también. Le voy a decir que vos me dijiste que no sea boludo y que le diga a ella. Lo siento. Después hablamos. Porque No, porque a mí me empieza... El problema empieza a ser también que no tengo cómo evacuar todo. Porque, viste, te llamé para que te replique. No, Le es dije un que iba a trabajador de grabar la video. qué sé yo. Yo, por ejemplo, lo que le decía el otro día en la reunión a Renato, este amigo que es actor en Uruguay, en Uruguay como se estaba trabajando, es sindicalista. Yo le explico a él cuál es el tema y él habla con otros, que además es italiano. Perfecto. Hagámoslo. O sea, si está de acuerdo, bueno, pero hagámoslo. Pero bueno, yo lo que digo es descentralicemos también. O sea, por eso yo decía, ponemos un documento y todos ponemos este y este. Hacemos una lista ideal. Vamos tildando. No, eso ya le dije a Adriana. En realidad, a Adriana la comprometí con que grabe ella algo. Yo estaba medio tapada hasta la semana que viene, tiene un par de pautas. Pero bueno, esa también es la otra cosa que hay que hacer para grabar video que no se repita. Por eso, si vamos a pescar gente ahí en el CEAR Media, en el Teatro para la Identidad, tenemos que llevar 6, 7 artistas con pautas de guión distintas. No, eso bueno, está bien. No, eso yo las hago mañana. Pero por favor. Por favor. Pero vos conocés cómo son los artistas. No importa, sí, está bien. Le das algo y los tipos obviamente. Pero el artista sea lo que sea. No, pero no es para que digan eso, es que sepan de qué se trata y que después ellos le den el pronta que Pero vos que decías, 6, 7 distintas. 6, 7 pautas sobre el tema del proceso, pero una cosa lineamientos de lo que estamos hablando. O mandarles un video. Y que sean distintos, mandarles un video de ejemplo puede funcionar, pero lo que pasa, bueno, el video de ejemplo funciona tipo en que ya capturaste su atención y se comprometió. Por eso, y lo haces después. Exacto. O sea, Daniel Kosser, que está en la Central Sindical Internacional, va a hacer un video. Yo le mandé el de tomada y el demo, que esto ya lo hicimos. Vos podés hablar de la agenda de trabajo del centro. Muy predispuesto, tenía el quilombo de que las centrales están afiliadas a la Central Sindical Internacional y solo 2 son las referentes. No tuvo que pedir permiso, pero le dieron lo que era. Un compañero nuestro argentino que es el economista jefe de la Central Sindical Internacional. ¿Cuál? De la CSI. De la Central. De la Central Sindical Internacional. Vive en Bruselas y nada, muy capo en todo el tema jodecente. Entonces nada, yo le mandé el video de tomada, el demora, para decirle, mira, ¿cómo es esto? No podría cubrir trabajo decente y yo lo que le tiré es por importante la ecualización de derechos entre todos los países del mundo, para que no haya dumping social y porque eso implica volver para atrás la está bien. Otro va a ser las muertes blancas, va a ser, ahí se van a aprender más fácil muchos.
No, está bien. Una de las cosas que compartí ahí en la cuenta de Twitter fue la noticia de ANSA de la última muerte en el trabajo. Con un speech. Vamos, perdón. Dale, voy a dar. Después matiné, seguía Ah, ¿qué tal? Sí, yo tenía que vivir en Tigre.